Bhaktivinoda Thakur. Kedarnath Dutt, quien más tarde sería conocido como Srila Bhaktivinoda Thakur, nació en Ula, un pueblo muy próspero del distrito de Nadia, el 2 de septiembre de 1838, en una familia aristocrática, propietaria de Govindpur, sitio actual de Fort Williams en Calcuta. Pasó la infancia en casa de su abuelo materno. A los 14 años empezó a estudiar bajo la guía de una de las lumbreras literarias de la época, Kashi Prasad Ghosh, editor del Hindu Intelligencer. El periódico era famoso por su estímulo literario y el editor atraía a muchos escritores ansiosos de aprender de él el uso correcto del idioma inglés. Al poco tiempo, Kedarnath empezó a contribuir con artículos para el Intelligencer y para el Literary Gazette, otro diario. Tenía entonces 18 años y había compuesto 2 libros de su obra Pariat, la cual pensaba completar en 12 volúmenes. El primero de estos libros se encuentra en el Museo Británico de Londres. Durante su contacto con Kashi Prasad, se le reconoció por su gran talento para debatir y frecuentemente intercambiaba ideas sobre temas espirituales y literarios con hombres como Devendranath Tagore y otros personajes del momento, quienes encontraron gran valor en sus discusiones. Kedarnath tenía excelentes relaciones con el reverendo Duffy y otros sacerdotes cristianos. En 1860, Kedarnath publicó un panfleto titulado The Maps of Orisha. Después de visitar los grandes templos en el estado de Orisha, ahí también mencionó un terreno que le habían cedido sus ancestros. Existe un pueblito, Chotimanglapur, en la región de Cuttack, del cual soy propietario. En ese pueblo hay un centro religioso, el cual mis predecesores otorgaron terrenos libres de arrendamiento. El director de la institución dejó de socorrer a quienes procuraban refugio. Esto llegó a mi conocimiento y dirigí una severa amenaza al director del centro, previniéndole de que sus terrenos serían despiadadamente desalojados si en el futuro me enteraba de quejas de inhospitalidad. Aunque Kedarnath comenzó su vida como profesor de colegio, en 1866 aceptó un cargo con el gobierno hindú como magistrado y recaudador delegado en Chhapra. En marzo de 1868 fue nombrado magistrado delegado de Dinajpur, lugar donde por primera vez Kedarnath entró en contacto con el Vaishnavismo, predominante allí por el auspicio de Raya Saheb Kamala Lokhana. Este gran zamindar de Dinajpur era descendiente de Ramananda Basu, ardiente seguidor de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Al haberse relacionado ahí con muchos Vaishnavas, Kedarnath consiguió una copia del Chaitanya Charitamrita y una traducción bengalí del Srimad Bhagavatam. Después de leer por primera vez el Chaitanya Charitamrita, Kedarnath se formó una opinión muy elevada de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Empezó a considerarle como Dios y emprendió seriamente el estudio de las enseñanzas de Mahaprabhu en asociación con los Vaishnavas de Dinajpur. Hizo un estudio comparativo del Vaishnavismo con referencia a otras religiones, al estudiar la literatura del brahmanismo, la cristiandad y del islam, pero encontró la perfecta consumación de su propio pensamiento en el Vaishnavismo. Desde entonces, Kedarnath se convirtió en un Vaishnava completamente sumiso. Se adhirió tan fijamente a los principios que encontró en el Bhagavatam que dictó una poderosa conferencia sobre el tema en 1869, la cual atrajo la atención de miles de personas y más tarde fue publicada como un folleto, el Bhagavad. Luego fue transferido a la ciudad llamada Champaran. Allí, en un gran árbol bañano, vivía un Brahma Daitya, una clase de fantasma, que era adorado por muchas personas degradadas. Un día el padre de una famosa niña erudita vino donde Kedarnath pidiendo limosna, y Kedarnath de inmediato le ocupó en la lectura del Bhagavatam bajo la sombra del árbol bañano, que era la morada del fantasma. Después de un mes terminó de leer el Bhagavatam, en cuyo momento el árbol cayó estrepitosamente en el piso, causando la desaparición definitiva del fantasma. Todos estaban agradecidos por este acto, salvo pocas personas deshonestas que adoraban al fantasma. Después de vivir en Champaran por solo pocos meses, Kedarnath fue transferido a Jagannath Puri, acompañado por su familia. También llevó con él sus 2 libros favoritos, el Sri Chaitanya Charitamrita y el Srimad Bhagavatam. Estaba feliz de haber sido trasladado a Puri, donde el ser de su adoración, Sri Chaitanya Mahaprabhu, había vivido por muchos años. El comisionado del gobierno estaba muy complacido de tenerle en
su división y le pidió que supervisara los asuntos del templo de Jagannath en representación del gobierno. Fue gracias a las gestiones de Kedarnatha que muchas anomalías fueron controladas y que se reguló la estricta puntualidad en el horario de las ofrendas de alimentos a la deidad. Kedarnatha fue especialmente autorizado para reprimir un levantamiento contra el gobierno encabezado por una persona llamada Vishikeshena, quien se declaró a sí mismo como encarnación de Mahavishnu. Durante el curso de su investigación, Kedarnatha descubrió que era un engañador y un criminal, y por lo tanto lo culpó de violar las normas gubernamentales. Después de este juicio, el sindicado fue sentenciado a prisión por 1 año, pero después de poco tiempo murió en la cárcel. Este hombre poseía poderes artificiales, pero como eran el resultado de prácticas no espirituales, tuvo que someterse a Kedarnatha. La gente común tenía temor de Vishikeshena. Todos previnieron a Kedarnatha para que no lo amonestara, aún por causa de la justicia, en vista de las consecuencias serias que el yogi provocaría. Aunque Kedarnatha no era un hombre ostentoso y no dejaba que las personas conocieran sus verdaderas cualidades y fuerza espiritual, portó con facilidad el poder demoníaco del impostor. Con la caída de Vishikeshena, surgió en otro pueblo un impostor llamado Balarama, y había ahí otras así llamadas encarnaciones de Dios, pero sus planes fueron similarmente frustrados. Al vivir en Jagannath Puri, la devoción de Kedarnatha por Sri Chaitanya Mahaprabhu creció intensamente. Nombró a un pandita llamado Gopinatha para que le ayudara en su estudio del Bhagavatam, con comentario de Sridhar Swami, Haridas y Markandeya Mahapatra, quienes habían estudiado el Nyaya y el Vedanta en Navadip y Benares, dos grandes centros de aprendizaje. Empezaron a estudiar el Bhagavatam con él. Habiendo aprendido gramática y literatura sánscrita bajo la orientación del gran Ishwarachandra Vidyasagara, Dwijendranath Tagore y otros durante sus años escolares en Calcuta, Kedarnatha continuó estudiando el idioma. Muchas obras literarias vaisnavas como el Srimad Bhagavatam fueron escritas originalmente en sánscrito, y su conocimiento del idioma le dio acceso a esas grandes obras. Después de terminar el Srimad Bhagavatam, continuó estudiando las obras de Jiva Goswami y Rupa Goswami en la biblioteca de Raya Puri. Ahora era diestro en la filosofía del vaisnavismo y terminó su propio libro en sánscrito, Datta Kaustubha. También comenzó a escribir el Sri Krishna Samhita, otro libro en sánscrito que más tarde se volvió famoso. Durante este periodo escribió muchos otros libros y empezó una clase en la cual enseñaba el Srimad Bhagavatam. Permaneció en Puri 5 años, durante los cuales todos los líderes vaisnavas se sorprendieron con su aprendizaje y devoción a los preceptos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. De Puri fue transferido a diferentes sitios de Bengala y en 1878 fue ubicado en Narail, en el distrito de Yasor. Aquí se hizo muy popular como magistrado vaisnava y muchos grupos de kirtan venían a complacerle con sus canciones. Aquí publicó el Sri Krishna Samhita en 1889 y pronto tuvo renombre a través de toda la India. Sir Reynold Rest, de la oficina de India en Londres, expresó una opinión que parece caracterizar las obras de Kedarnatha, al presentar el carácter de Krishna y su adoración en una luz más sublime y trascendental de lo que ha sido costumbre mirarle hasta ahora. Has prestado un servicio esencial a tus correligionarios. Mientras vivía en Narail, Kedarnatha fue iniciado por Sri Vipin Bihari Goswami, que adoptó todas las prácticas vaisnavas en su forma más estricta. A partir de ese momento, resolvió interesar a la gente educada a los principios de Gaudiya Vaisnava, tal como fueron enseñadas por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Con esto en mente, empezó la publicación mensual en bengalí llamada Sayana Toshani, la satisfacción de los devotos puros, el primer periódico Vaisnava. Después de permanecer 3 años en Narail, hizo un peregrinaje a varios sitios sagrados. En Vrindavana encontró una banda de maleantes conocidos como Kanyaras. Estos poderosos bandidos sembraban el terror en las vías que rodean la ciudad sagrada, donde atacaban reiteradamente a los desprevenidos peregrinos. Kedarnatha informó esto al gobierno y después de muchos meses de lucha, estripó a los bandidos de Vrindavana. En adelante, predicó intensamente en reuniones masivas explicando todos los preceptos del movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En reconocimiento a su vasto aprendizaje y devoción, los Goswamis de Vrindavana otorgaron a Kedarnatha el título de Bhaktivinoda. También en Vrindavan encontró a Srila Jagannath Das Babaji, el director de la Gaudiya Vaisnava, quien posteriormente se convirtió en el guía religioso de Bhaktivinoda Thakur y le ayudó en sus actividades misionales. Entonces, Bhaktivinoda Thakur decidió tomar la prédica
idea del Vaishnavismo con ardor y fundó una imprenta conocido como Depósito Vaishnava. Cuando en un sueño le fue ordenado por su Dios que rindiera servicio a Sri Navadip Dham, el sitio del nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, Srila Bhaktivinoda Thakur solicitó traslado a Krishnanagar, cerca de Navadip, en diciembre de 1887. Fue autorizada su solicitud de traslado. Srila Bhaktivinoda Thakur estaba muy feliz de irse a Krishnanagar con la esperanza de descubrir el sitio exacto del nacimiento de su amada deidad, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mientras vivía en Puri, había adquirido 2 libros que le ayudarían en esta investigación arqueológica. Uno de los libros era el Bhaktiratnakara de Narahari Chakrabarti y el otro era Paramananda Dasa. Una noche, mientras estaba en la azotea de su residencia en Navadip, durante su profunda meditación en el sitio de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, se dice que tuvo la visión de una construcción luminosa hacia el nororiente. En la mañana siguiente fue a la vecindad del sitio que se le había aparecido. Durante su investigación conoció un lugar que estaba siendo adorado por algunos residentes locales como el sitio verdadero de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu. Ellos señalaron un extenso montículo cubierto con plantas de tulasi y le informaron que ese era el sitio real de la casa donde Sri Chaitanya Mahaprabhu había aparecido. Al final había triunfado en su intento y se puso extremadamente feliz. Ese mismo año, Srila Bhaktivinoda compuso y publicó su famosa obra Navadip Dham Mahatmya, en glorificación de cada sitio dentro del perímetro de Navadip. En 1894, Bhaktivinoda Thakur estableció el Sri Navadip Dham Pracharini Sabha con el príncipe regente de Tripura como su presidente. El propósito del Sabha era tomar medidas para el mantenimiento adecuado del templo y la adoración de las deidades. Srila Bhaktivinoda Thakur estaba tan consagrado a este proyecto que estaba dispuesto a ir de puerta en puerta él mismo, si era necesario, para solicitar contribuciones para la causa. El periódico Amrita Bazar Patrika anotó el evento con la siguiente declaración: Babu Kedarnath Dut, el distinguido magistrado delegado quien recientemente se retiró del servicio, es uno de los miembros más activos. En realidad, Babu Kedarnath Dut ha estado delegado para el comité para conseguir suscriptores en Calcuta y en todas partes y está dispuesto de ir en casa si es necesario y mendigar una rupia de cada caballero hindú para el noble propósito. Y Babu Kedarnath Dut, por lo tanto, realmente mantiene su resolución de salir con un talego en la mano. Esperemos que ningún caballero hindú cuya casa sea honrada por la presencia del Bhakta Babu Kedarnath le despedirá sin contribuir con algo, aunque sea poco. Durante su vida, Srila Bhaktivinoda Thakur escribió, editó y publicó más de 100 libros en sánscrito, bengalí, hindi, urdu, persa e inglés. Algunos de sus trabajos más preeminentes incluyen The Mats of Orisha, los templos de Orisha, The Bhagavad, disertación sobre el Bhagavad, Sri Krishna Samhita, Chaitanya Shikshamitra, Navadip Dham Mahatmya, Sri Bhagavata Arka Marichimala y comentarios sobre el Bhagavad Gita, Chaitanya Upanishad, Ishopanishad y el Sri Chaitanya Charitamrita. Antes de la época de Srila Bhaktivinoda Thakur, los principios del Vaishnavismo eran desconocidos fuera de la India. En 1896, sin embargo, Bhaktivinoda Thakur envió una copia del Sri Gauranga Lila Samarana Mangala Stotram a Occidente, donde encontró su camino en la biblioteca de la Universidad McGill University en Canadá. Durante el mismo año en que Emerson y Thoreau estaban anhelando sabiduría védica, el jornal de la Real Sociedad Asiática de Londres, de la cual Bhaktivinoda Thakur era miembro, hizo las siguientes observaciones. Bajo el título de Sri Gauranga Lila Smarana Mangala Stotram, el famoso Vaishnava Sri Kedarnath Bhaktivinoda ha publicado un poema en sánscrito sobre la vida y enseñanza de Chaitanya. Está acompañado por un comentario también en sánscrito, en el cual el tema dilucidado está precedido por una introducción de 63 páginas en inglés. Sri Chaitanya Mahaprabhu, su vida y preceptos, y las doctrinas enseñadas por Chaitanya Mahaprabhu están de cierta manera expuestas detalladamente. Esta posición, y más específicamente como contra Shankara y los vedantistas Advaita, es explicada en toda su extensión. El pequeño volumen se unirá a nuestro conocimiento de sobresaliente reformador y expresamos nuestros agradecimientos a Bhaktivinoda por presentárnoslo en inglés y en sánscrito, más que en bengalí, lengua en el que necesariamente habría permanecido como libro cerrado a los estudiantes europeos de la vida religiosa de la India. El trabajo de predicar el santo nombre estaba también en pleno movimiento y se difundía rápidamente en todas direcciones. El Sri Gauranga Lila Smarana Mangala Stotram, con prefacio en inglés que contenía
la vida y preceptos de Sri Chaitanya salvó la pluma de Bhaktivinoda enseguida del descubrimiento del sitio de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu y encontró su lugar en todas las instituciones eruditas de ambos hemisferios. Mientras más eran predicados los nombres del Señor Chaitanya y del Señor Krishna, más feliz era Bhaktivinoda Thakur. Luego, él hizo anotaciones de Sri Brahma Samhita y de Sri Krishna Chaitanya Karnamitra y le regaló al mundo sus inmortales y preciosas obras de Sri Hari Nama Chintamani y Vayana Rahasya. También editó en su comentario el Srimad Bhagavatarka Marichimala, que contiene todos los versos más prominentes de Srimad Bhagavatam perteneciente a la filosofía Vaishnava. La pluma de Bhaktivinoda Thakur nunca se cansó y produjo muchas obras filosóficas vaishnavas. Él comenzaba a escribir muy tarde en la noche después de completar su trabajo de gobierno y permanecía hasta la 1 o 2 de la mañana componiendo canciones y escritos literarios vaishnavas. La mayoría de sus obras aparecieron en la publicación Sayana Toshani. También estaba comprometido en escribir y predicar acerca del santo nombre en diferentes distritos de Bengala. Sus apariciones personales en los pueblos tenían maravillosos efectos en la gente. Para mantener el centro de Nadia, construyó una casa en Sri Goruma Dwipa llamado Sri Savanana Sukada Kunya. Aquí en esta morada la prédica de Harinama continuó en pleno movimiento. A comienzos del siglo XX decidió vivir en Puri y construyó una casa frente a la playa. Muchas almas honestas procuraban sus bendiciones y fácilmente las obtenía. Aunque era un renunciante, no podía evitar a los hombres de todas las clases que constantemente le visitaban. Todos ellos recibían océanos de entretenimiento espiritual, instrucciones y bendiciones. En 1910 se alejó por completo del mundo y permaneció en completo estado de samadhi o plena concentración en los pasatiempos eternos del Señor. En 1914 pasó el reino bienaventurado de Goloka el día que se guarda la desaparición de Sri Gadadhar. Aquí mencionamos una estrofa escrita en el Samadhi de Haridas Thakur que Srila Bhaktivinoda Thakur escribió una vez en 1871 para explicar qué influencia representa un Vaishnava en este mundo aún después de su partida. Está loco quien dice que los Vaishnavas mueren cuando aún estás sano en vida. Los Vaishnavas mueren para vivir y al hacerlo tratan de difundir por todas partes el santo nombre.